ninguna otra región llega hasta donde hemos llegado o hemos podido llegar en Extremadura, con el objetivo, como digo, de allanar el camino al emprendedor. El Consejo de Gobierno da luz verde al primer decreto contemplado, como digo, en el programa Financia tu Empresa, un decreto para el que vamos a destinar 15 millones de euros y que va a provocar, y esto es muy importante destacarlo, un movimiento económico final en la economía extremeña de unos 45 millones de euros gracias a las aportaciones de las entidades de crédito. Estas ayudas son un aliciente para los extremeños que quieran emprender y estimamos que generará unas 2.500 nuevas altas de autónomos. En concreto, hoy se ha aprobado el decreto de ayudas para aquellos desempleados que se establezcan como trabajadores autónomos y las ayudas para autónomos que estén ya constituidos y que incorporen a familiares colaboradores. Estas últimas ayudas suponen, además, un impulso muy importante para nuestro tejido empresarial, porque ese tejido en nuestra región está formado, como saben, fundamentalmente por empresas familiares. Son ayudas, además, adaptadas a necesidades históricas, como decía, de este colectivo y con unas cuantías que sabemos que responden bien a sus expectativas, porque así nos lo han trasladado las organizaciones de autónomos y por eso cuentan con el apoyo unánime del sector. Decir que tanto los nuevos autónomos como aquellos que quieran incorporar familiares colaboradores pueden acceder tanto a préstamos como a subvenciones directas, y voy a concretar cuáles son. Son cuantías, como decía, muy relevantes. En el caso de subvenciones directas, la cantidad puede alcanzar los 7.500 euros y este será el máximo al que podrán acceder los siguientes colectivos: mujeres desempleadas, hombres desempleados con discapacidad y hombres parados menores de 30 años o mayores de 50 años. Para el resto de demandantes, es decir, para la generalidad de autónomos fuera de estos tres colectivos, la subvención directa será de 5.000 euros.